¿Qué tal, amigos? Muy buenas bendiciones para todos ustedes. Aquí se inicia Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy Delgado está en una misión especial, así que estaré con ustedes compartiendo esta emisión de Dinámica Económica por este día. Es un placer para mí inmenso compartir con ustedes, como de costumbre, por este canal. Señores, República Dominicana es un país de contrastes. Quizás es una característica que se da en muchos países de América Latina, pero en el caso de República Dominicana es un país de contrastes. Cuando usted sale a carretear, a andar, a conocer, a hacer turismo interno en República Dominicana con tantas bellezas, porque hay que decir la verdad, nuestro país es rico en belleza natural, diversidad, microclimas. Cada polo turístico tiene una característica muy particular en muchos casos. El este, Punta Cana, Bávaro, Ubero Alto, La Romana, San Pedro, Samaná, Sánchez, Puerto Plata, el sur, el precioso sur, ni se diga, el que está esperando todavía los capitales para su desarrollo. Y si coge para la montaña, para el centro de la isla, donde están las montañas más altas del Caribe, como es el Pico Duarte, que es el pico o la montaña más alta de la región del Caribe, con 3.170 bueno, ahí a veces le pone un metro más, un metro menos, pero pies, 3.172 pies de altura. O sea, fíjense, metros. ¿Qué pasa, señores? Es una conjugación de contrastes que hay. Cuando usted va a determinados pueblos en República Dominicana, y aquí hablamos, obviamente, de las diferencias económicas, de cómo en un pueblo convive la opulencia, no la riqueza, en muchos casos la opulencia, o sea, riquezas de más, con la pobreza pegada, dividido solo por una pared, muchas veces. Esos casos se dan en cualquier provincia de este país. Pero, ¿qué determina o qué significa eso en términos de la realidad que uno ve? Bueno, que hay dificultades no solo en la distribución de las riquezas que produce República Dominicana, eso es obvio, sino también en las oportunidades que muchas veces no tiene la gente de acceder a los modos de producción. Pero ¿por qué una persona, una familia, un ser humano no puede acceder, no puede entrar al mundo productivo? Muchas veces tiene que ver con un problema de cultura familiar. Si los padres no se preocupan porque sus hijos echen hacia adelante, se preparen, estudien y sean económicamente independientes, sean entes sociales productivos que aporten a la economía, a la sociedad, pues esos seres humanos se convertirán en una carga para el Estado, una carga pública. Y por eso es que vemos en muchos pueblos, y no hay que mencionar ninguno, porque para que nadie vaya a pensar que estamos hablando en contra de uno o de otro pueblo. Tiene que ver con cualquier ciudad, con cualquier campo, cualquier pueblo, municipio, provincia, lo que sea, la capital, por supuesto, también. Y es que no todo tiene que ver con que hay una mala distribución de la riqueza, que es cierto. Tiene que ver también con un problema de actitud del ser humano. Aquel ser humano que no es optimista, que los retos que le impone la vida, el día a día, los ve como obstáculos. La persona optimista ve retos, ve
vallas que saltar. El pesimista ve entonces obstáculos. ¿Qué pasa? Hoy hay una información interesante. Yo creo que hay que ponerle mucha atención cuando decimos, y es una información generada en la vicepresidencia de la República. La vicepresidenta Margarita Cedeño dice que los casamientos, que los matrimonios en adolescentes menores de 18 años le cuestan millones de dólares al Estado. No dice una cifra, pero es así, y uno puede analizarlo desde diferentes puntos de vista. Está desde el aspecto de no poder acceder, de no tener la oportunidad de acceder un ser humano, una familia, a los modos de producción y de preparación, que bueno que ahora estamos tratando de fortalecer la educación, pero tiene que ver también con que cuando una joven o un joven decide casarse antes de los 18 años, y no significa que a los 19 es una edad correcta para casarse, pero el asunto es peor cuando un adolescente contrae matrimonio, se casa o se une libremente con alguien antes de los 18 años, independientemente de su nivel económico, porque que es muy difícil verlo en el nivel económico alto, porque una persona que tenga o que sea de familia adinerada, generalmente las oportunidades para acceder a la educación son, por supuesto, superiores. No es que no haya excepción de una persona que se haya vuelto loca y haya metido la pata, como decimos comúnmente, pero ¿qué sucede cuando una persona pobre, económicamente hablando, ¿verdad?, que no tiene acceso a los modos de producción, no tiene la capacidad de ser económicamente independiente, sostenible como individuo, como ser humano, como dominicano, como lo que sea? Bueno, pues esa joven seguro, y está en la información que nos sirve la vicepresidencia, está en el periódico eldinero.com.do, pueden acceder ahí. Bueno, pues esa joven tendrá posiblemente más hijos. Una joven de 18 años o menos, 14 o 15, 16, que se case, tendrá más hijos, o tiene más posibilidades de tener más hijos. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, que tiene que dedicarse a ser madre de familia, a ser madre, esposa, cuidar una casa, y entonces descuida ese otro proceso de preparación que debió haber tenido como ser humano, que debió haber sido más útil. ¿Qué pasa? Esos hijos de esa pobre muchacha que se casa, 3, 4, 5, no se sabe cuánto, porque a veces como que la pobreza hace que se reproduzca más el número de hijos. Bueno, pues eso va a presionar el sistema educativo, el sistema de salud, viene el hacinamiento, vivir en lugares no aptos para vivir decentemente como seres humanos. Posiblemente esa persona viva en un ambiente de violencia de cualquier tipo, ya sea de inseguridad por el entorno o de violencia en el hogar. Y todo eso le cuesta entonces al Estado recursos, y es cierto, es muy cierto, le cuesta dinero al Estado, porque cuando una persona demanda servicios de salud, eso le cuesta dinero al Estado. Cuando presiona el sistema educativo, también le cuesta dinero al Estado. Cuando hay que ir a un lugar porque se inunda o porque las condiciones no son las aptas o porque hubo un problema de violencia, eso también le cuesta dinero al Estado. Entonces, evitar eso no es solo una responsabilidad del Estado, que debe llevar la voz cantante para concienciar a la gente a través de mecanismos y programas de educación y de concienciación, a través de cualquier mecanismo que considere o que consideren a las autoridades del lugar. Si evitamos eso, entonces nos ahorramos muchísimo dinero. El tema es importante. Vamos a seguir con el breve después de la pausa.
Yo estoy en la casa de mis padres y recibo una llamada de un número desconocido. Me dicen que si me pueden hacer algunas preguntas personales. Me encantaría ir tal vez a una ópera o algo. Querían acompañarme a la ópera La Traviata en Nueva York. Gracias al Banco Popular. Pues me fueron a recoger a mi casa, me trataban todo el tiempo como una reina, fue un vuelo muy agradable. Llegó el sábado y bueno, ya me hicieron el maquillaje, me puse mi vestido y llegó el momento de ir a la ópera. Una noche muy, muy bonita. Nunca había visto una ópera por completo y mucho menos en Nueva York. ¿Qué más se puede pedir? ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Entonces, un Estado responsable es un Estado que toma en consideración estas cuestiones que aparentemente no tienen importancia económica, pero la tienen porque hay un peso, hay una carga que el Estado tiene que andar con ella ahí encima. Porque los servicios públicos nos cuestan a todos. Un Estado planificado, cuando tú como Estado o quienes lideren el Estado tienen conciencia plena de sus responsabilidades, es probable que haya menos dificultades en términos de distribución del gasto. Y si tenemos 100,000, 200,000 o las que sean, una casada antes de los 18 años, es una persona que pudo haber sido productiva o pudo haber sido más productiva, aportar a la sociedad en términos de educación y económicamente ser un ente productivo. Cuando se casa a los 18 o antes, obviamente no puede ser. Saque la cuenta, a ver, para que usted vea qué sucede, qué es lo que se multiplica en nuestros barrios. Porque a veces uno vive, hay personas que viven en una burbuja, en un entorno en el que la pobreza es, bueno, pues casi no se nota, pero vaya a los barrios o a algunos campos importantes de este país para que usted vea la pobreza en carne viva y vea qué es lo que se reproduce por ahí, qué es lo que más se multiplica. Saque cuenta. Cuando usted está en un lugar donde hay pobreza, generalmente hay mucha gente en la calle haciendo esquina, mucha gente sentado en los colmadones, bebiendo todo lo que aparezca. En los barrios hay muchas bancas de apuestas, muchas, más bancas de apuestas, posiblemente 3 y 4 veces que la cantidad de escuelas o de colegios. En los barrios entonces las casas están más pegadas, más hacinamiento.
no tienen patio prácticamente. A veces el patio delantero es la acera de la calle. Es así, ¿eh? No es de otra. Pero ¿por qué sucede eso? Y no es que sea quizás malo vivir así, pero no es lo mejor, no es lo conveniente, no es lo que la gente se merece. La gente merece vivir en espacios de calidad. Pero esa juventud que vive en esos barrios, que decide casarse antes de tiempo, sin terminar a veces ni la primaria, ¿qué usted cree que le puede esperar a los hijos de esa pareja que no tiene la forma de producir suficiente dinero, no ni siquiera para comer bueno, sino para tener por lo menos un techo donde vivir decentemente? Porque no tiene capacidad financiera, no es un sujeto de crédito ni siquiera. Entonces, aplaudimos esta verdad, que no es una verdad nueva, pero el que la haya dicho la vicepresidenta, que se sabe manejar muy bien en los medios de comunicación y anda en un periplo también internacional, tratando estos temas, pues lo haya dicho. Es importante que lo haya dicho. Nosotros simplemente lo que hacemos es recordarlo. Y salir de la indigencia, de la pobreza, de las necesidades es posible, pero la única vía que conocemos, y se lo decimos por experiencia propia, es la educación. No hay otra forma de usted como persona salir de la educación, porque el conocimiento, lo que usted logra entrar ahí, es su capital de trabajo, es su carta de presentación. Y a veces el que tiene el capital, el que tiene el dinero, tiene los cuartos para invertir en lo que sea, necesita de el otro capital que lo tiene usted aquí en el cerebro, el capital del conocimiento. Entonces ahí viene una relación de interdependencia entre el que tiene los cuartos y el que tiene el dinero, el capital aquí en el cerebro. Entonces, educarse. Por eso, cuando hablamos de calidad del gasto en el aspecto educativo, el hecho de que se le entregue más dinero no implica necesariamente que el dinero está invertido correctamente. Eso hay que revisarlo. Por lo menos, no el monto que le entregamos a educación, sino la forma en cómo distribuimos ese monto una vez ya esté en educación. Hay que revisar el presupuesto de educación para que usted vea partidas que uno no le encuentra quizás mucha justificación. Uno no sabe realmente cómo es que pasa eso ahí. Y una vez se termine el proceso de construcción de escuelas, claro, siempre habrá que construir escuelas, reparar, lo que sea, porque habrá más demanda, pero una vez termine esta oleada de construcción de escuelas, que hay muchas que están paralizadas hace muchos años y no sabemos por qué, porque hay dinero, se supone, viene la otra parte, que es mantener esas escuelas, mejorar la calidad del personal docente, a lo que el ADP a veces como que los profesores no quieren ser, prefieren sacrificar el desarrollo del país a no admitir que necesitan ayuda. Eso es así. Y obviamente mantener todo un sistema de tanda extendida, eso también implicará muchísimo recursos. Pero ahora hay que apostar a que por lo menos la gente o el gobierno, que son las autoridades que tienen la capacidad de tomar decisiones, pues asuman la responsabilidad que les compete, porque para eso fue que lo pusimos ahí. Para que tracen las líneas de desarrollo, las líneas que necesitamos los dominicanos para lograr un país como nos lo merecemos todos. Todos nos merecemos un país más equitativo. Y no significa que desaparezca la pobreza, pero que haya mejoría en la calidad de vida. Vamos a hacer una pausa y venimos con más de Dinámica Económica.
atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Es que hay pobreza en nuestro país. No tiene que ver solo con corrupción, que obviamente es una de las patas principales para que haya pobreza. Porque la corrupción es, si se quiere, una consecuencia de no haber desarrollado al ser humano, haberlo llevado por el camino correcto para que valore lo importante que es ser transparente, lo que es respetar el derecho de los demás, lo que es tomar en cuenta que el país está por encima de cualquier cosa. Que una persona llega a una función pública, llega a ser funcionario, es con una responsabilidad que ponen sobre sus hombros, pero además es un honor, debe ser un honor. Que el ministro de Salud o de Obras Públicas o de Agricultura, de Administración Pública, de Juventud, Mujer, Administrativo, el que sea, entiendan que deben entender primero cuál es su responsabilidad ahí y no utilizar el cargo para promoverse a sí mismo como figura, cuando son los hechos, sus actos, los que deberían ser los promotores de que él como funcionario está haciendo un buen papel. A veces usted ve más fotos del funcionario que las horas del funcionario. Se ve mucho en los ayuntamientos locales, por ejemplo, se ve mucho eso. ¿Se ve? Porque como la gente vive en un mundo de fantasía, y creyéndole estos discursos elaborados para, con mentiras repetidas muchas veces, hacerla creer verdad, la gente va embobada y con una limitada
conciencia respecto a lo que él como ciudadano tiene que exigirle a ese funcionario que está ahí, porque quizás a veces lo que le interesa es que el funcionario le resuelva cualquier cosa con un favor. Se supone, dice que con un favor, cuando realmente no es un favor. El funcionario tiene la obligación de solucionar, de llevarle aliento a quien lo necesite, en el área que es debida, obviamente, porque ¿qué hace un funcionario, por ejemplo, de salud pública, ayudando a tapar un hoyo en una calle? Obviamente eso le corresponde a un ayuntamiento. ¿O qué hace el ayuntamiento regando canastilla para mujeres embarazadas? O un legislador, un diputado, un senador, haciendo operativo médico. Ahí lo que hay una admisión directa de que el sistema de salud no funciona y que ellos, como legisladores, no han podido solucionar el problema. Porque se supone que si el sistema de salud funcionara correctamente, un diputado, un senador, un síndico o quien sea, no tendría que entregarle canastilla a una mujer embarazada. Pero como saben que hay necesidades y que el dominicano agradece y de una vez leal por 2 pesos, cree que el líder bueno, el político bueno, es el que da. Y eso no es así. El político bueno es el que te crea las condiciones para que tú como un ciudadano tengas derechos reconocidos y deberes que tú cumplas debidamente. Que la ley que ese diputado o senador apruebe se cumple para todo el mundo, incluyendo al mismo diputado y senador. No el funcionario o el político, el que sea, que te ayuda con 4 o 5 hojas de zinc para que no te caiga una gotera en tu casa. No te está solucionando un problema. Te está diciendo siga en una casa de zinc. Cuando lo que debería enseñarte a ser un ente productivo para que tenga mejor casa. Para que tu casa no sea de zinc. Para que el piso tuyo no sea de tierra. Para que el baño sea decente. Para que no tenga cama encima de 4 bloques. O para que tu abanico sea bueno. O para que vivas en un lugar seguro. O sea, a eso nos referimos. A eso nos referimos. La gente tiene que entender y sacar de abajo conciencia de que no podemos seguir creyéndole a estos políticos que porque nos regalen 2 hojas de zinc ya son los héroes de la bolita del mundo. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes en esta misión de Dinámica Económica. Esteban Delgado, como les dije, esto es una misión especial. Hasta la próxima.